reciclaje. Me hubiera encantado haber podido acompañarlos de manera presencial, pero me ha sido imposible dado que me encuentro en una gira de conferencias a lo largo de varias ciudades mexicanas, de modo que mi participación en esta ocasión tendrá que ser a través de videoconferencia. Hoy quiero hablarles sobre Agenda 2030, una agenda impulsada desde Naciones Unidas, impuesta sobre todas las naciones del globo, sin que ninguna nación, sin que ningún pueblo jamás la haya debatido, jamás la haya discutido y mucho menos jamás la haya aprobado. La Agenda 2030, al haberse cocinado a espaldas de los pueblos, es virtualmente desconocida por la inmensa mayoría de ciudadanos de todas nuestras naciones, así que me parece que es un tema muy importante del que tenemos que empezar a hablar. ¿Qué es la Agenda 2030? Es una agenda creada en el año 2015 por Naciones Unidas que consta de 17 objetivos y 169 metas que se impulsan en nombre de la humanidad. Los burócratas, los globócratas de las Naciones Unidas tratan de hacernos creer que esta es la agenda de la humanidad cuando en realidad es su agenda. Los antecedentes de la Agenda 2030 son bien importantes. Si no conocemos sus antecedentes no podemos entender qué es y cómo funciona la Agenda 2030. Para conocer sus antecedentes hay que irnos al año 2000. En el año 2000 Naciones Unidas impulsó algo llamado Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos eran 8 objetivos, los vas a ver en la pantalla. Estos 8 objetivos maximalistas, muy atractivos en términos de su redacción, incluso de su presentación gráfica, parece casi el dibujito de un niño que está escribiendo una cartita a Santa Claus o a Papá Noel, como le llamamos los argentinos. 8 objetivos, digamos así, de los cuales en principio nadie podría estar en desacuerdo. Por ejemplo, erradicar la pobreza extrema y el hambre, o por ejemplo, lograr la enseñanza primaria universal, o por ejemplo, mejorar la salud materna. Una serie de objetivos que, insisto, en principio a primera vista no tienen nada de malo, solo que funcionan como una caja de Pandora. El problema es cuando uno adhiere a ellos, abre la caja de Pandora y ahí se encuentra con una serie de medidas, medios, plazos que ya no venían, digamos así, de manera explícita cuando se presentó el asunto a las naciones. Esta agenda, que fue la del milenio, que insisto, operó entre el año 2000 y el año 2015, se mostró al borde del fracaso ya para el año 2012. En el año 2012, Naciones Unidas celebra una conferencia muy importante conocida como Río +20, el futuro que queremos. En ese contexto, el secretario general de las Naciones Unidas dijo lo siguiente: es hora de definir una nueva agenda que adopte la terminología del desarrollo sostenible, cuyos objetivos deben estar orientados a la acción, ser concisos y fáciles de comunicar, limitados en su número y ambiciosos, tener un carácter global y ser universalmente aplicables a todos los países. Este fue el principio de Agenda 2030 que surgía como fruto del inminente fracaso de la Agenda de los Objetivos del Milenio, que ya se veía para el año 2012 que no se iban a cumplimentar, así que la ONU tuvo que relevarlos con otra agenda, la que conocemos como Agenda 2030. En esa misma conferencia, insisto, Río +20 del año 2012, la ONU estableció la arquitectura con arreglo a la cual se iba a definir la futura Agenda 2030 de cara al año 2015. Miren, en honor a la síntesis, en extremada síntesis, Naciones Unidas involucró a 3 grupos en la configuración de la Agenda 2030. Por un lado, un grupo de trabajo abierto que constaba de 30 personas que iban a representar a los estados. Toda una curiosidad que 30 personas representen a más de 190 estados. Era toda una curiosidad antidemocrática, pero así fue como esto se gestó. Este grupo de trabajo abierto debía establecer los objetivos y las metas. Por otro lado, había un comité intergubernamental de expertos en financiación del desarrollo sostenible, que iba a estar integrado por otras
30 personas que se iban a dedicar a los asuntos financieros vinculados con Agenda 2030. Finalmente, un foro político de alto nivel que involucraba a líderes políticos que iban a hacer el seguimiento de la futura Agenda 2030, y esto involucraba a 27 personas. Cuando sumamos la cantidad de miembros que tiene cada uno de estos tres grupos que configuró Agenda 2030, tenemos una suma muy simple: 30 más 30 más 27, o sea, 87 personas en total configuraron una agenda en nombre de la humanidad sin consultarle a las naciones, sin consultarle a los pueblos si estaban de acuerdo con su contenido. Ellos se autotitularon los representantes de la humanidad y bajaron en el año 2015 la Agenda 2030. Ya en el año 2015 encontramos uno de los documentos de la ONU titulado El Camino hacia la Dignidad para 2030. Era un documento preparativo del lanzamiento, que sería en septiembre de ese mismo año, de lo que conocemos como Agenda 2030. En este documento, el secretario general de las Naciones Unidas escribe el preámbulo. Miren, por ejemplo, esta redacción, es muy interesante, es incluso tragicómica. Miren lo que dice: los astros se han alineado para que el mundo tome medidas históricas encaminadas a transformar vidas y proteger el planeta. Insto a los gobiernos y los pueblos de todo el mundo a que cumplan sus responsabilidades políticas y morales. Este es mi llamamiento a la dignidad y debemos responder con toda nuestra visión y fortaleza. Fin de la cita. Esto fue escrito por el secretario general de Naciones Unidas casi como preámbulo del lanzamiento de la Agenda 2030. Los astros se han alineado y esta suerte de tirano universal dice que su agenda debe ser aceptada y adoptada a pie juntillas por los pueblos y los gobiernos de todo el mundo. Fíjense la fatal arrogancia de la que hablaba Hayek. Tiene que ver con esto de una manera totalmente exacerbada si lo comparamos con cualquier cosa que pudo haber visto el propio Hayek en su época. Además, el culto al todo, el culto a lo totalitario, a lo totalizante, también emana en todo este tipo de documentos. En el mismo documento se dice, por ejemplo, lo siguiente: todas las partes quieren que se adopten medidas para hacer frente al cambio climático. Todos los participantes piden una transformación verdadera de nuestras economías. Todas las voces han exigido que no dejemos a nadie atrás. Todas las aportaciones han puesto de relieve la necesidad de integrar las dimensiones económica, social y ambiental. Y para lograrlo, todos han solicitado que se establezca una nueva Asociación Mundial para el Desarrollo Sostenible. O sea, todos han estado de acuerdo con todo en el marco de la formulación de Agenda 2030 en Naciones Unidas. ¿Esto es verosímil? No, en absoluto, no es verosímil. Esto trata de confundir al gran público dándole una sensación de falsa unanimidad. Miren, hasta en nuestras municipalidades más diminutas nunca se reúne la unanimidad ni siquiera para poner un semáforo. Y resulta que la élite global ha conseguido que todo el mundo esté de acuerdo con todo lo que dice Agenda 2030 según este documento tragicómico, ridículo, irrisorio de Naciones Unidas. Nuestro objetivo, dice el mismo documento, es la transformación. Debemos transformar nuestras economías, el medio ambiente y nuestras sociedades. Debemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra conducta y nuestros hábitos. Fin de la cita. Fíjense ustedes otra vez la fatal arrogancia. Una élite diminuta diciéndole a los pueblos, a las naciones, que deben cambiar la forma de pensar, cambiar la conducta, cambiar los hábitos, cambiar los sistemas económicos. Vamos a ver cuál es el que nos ofrecen. Por supuesto, siempre es un sistema económico basado en mayor intervención política sobre el mercado. Sabemos que esta gente es profundamente estatista y más aún es globalista. Entonces, otra vez, ¿qué es esto de Agenda 2030? Ya estamos viendo en sus documentos preparatorios una voluntad de control total, una suerte de ideología totalizante con arreglo a la cual se trata de brindar una falsa unanimidad e impulsar cambios radicales que los pueblos no han votado y ni siquiera son conscientes de que esto se está produciendo a nivel de los organismos internacionales. En septiembre del 2015 aparece por fin la resolución 71, con arreglo a la cual se oficializa la Agenda 2030. Ustedes están viendo los 17 objetivos
que surgen de la resolución 71, que serán en adelante los objetivos oficiales de Agenda 2030. Otra vez, la carta a Papá Noel, la carta a Santa Claus, ahora amplificada, extremada, exacerbada. Pasamos de 8, que eran los del milenio, los objetivos del milenio, a 17 objetivos para el 2015 y hasta el 2030, claro, la Agenda 2030, y 169 metas. Cada uno de estos 17 objetivos estará subdividido en metas que, si las sumamos, dan 169, además de una infinidad de indicadores que están adjuntos a esta agenda. Entonces, claro, uno cuando ve esto, insisto, esto es muy bonito: fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, salud y bienestar, paz mundial y todo este tipo de cosas que estamos viendo que son los objetivos Agenda 2030. Pero esto está diseñado así para consumo de idiotas. Esto está diseñado para consumo de idiotas, para que uno no pueda oponerse a esto, porque ¿quién se va a oponer al hambre cero? Si todos queremos que se reduzca el hambre en el mundo. ¿Quién se va a oponer al fin de la pobreza o a la salud de calidad? ¿O a la educación de calidad? Absolutamente nadie. Entonces, el problema no es al nivel de la redacción de los objetivos. El problema, otra vez, es el efecto caja de Pandora. Yo adhiero a estos objetivos porque son lógicos, son razonables. El problema es que cuando adhiero a ellos, abro una caja de Pandora que incluye una serie de medidas, una serie de políticas que pueden ser totalmente contrarias a la libertad, a la democracia y a lo que verdaderamente le conviene a las naciones. Por ejemplo, el número 13, acción por el clima. Uno dice, bueno, está muy bien, actuemos en favor del clima, hay distintas formas de actuar a favor del clima, pero con arreglo a este objetivo tratan de coaccionar a las naciones subdesarrolladas en el sentido de coartarles la utilización y la explosión de determinados recursos y de ciertas fuentes energéticas con las cuales los países desarrollados se desarrollaron, y ahora resulta que los subdesarrollados, dado que adhieren a Agenda 2030, pues ya no pueden utilizar, porque se comprometieron con estos objetivos, y el número 13 incluye acción por el clima, con lo cual no use, señor subdesarrollado, estas fuentes energéticas con las cuales los desarrollados supieron desarrollarse en su momento. Sea un buen ciudadano global, sea bueno con el clima, apoya Agenda 2030. O, por ejemplo, igualdad de género. Miren el número 5, igualdad de género. La meta número 6 de la igualdad, del objetivo número 5, que es igualdad de género, dice lo siguiente: asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo. No se entiende nada. ¿Por qué? Porque está encriptado. La Agenda 2030 suele estar muy encriptada. ¿Cómo se desencripta? Investigando. O sea, ¿qué tenés que investigar en este caso? ¿Qué es el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo? Fue una conferencia que se celebró en El Cairo en 1994 y de la cual surgieron medidas para que todos los países las aplicaran, medidas impulsadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Entre esas medidas teníamos la 7.16, que le pedía a todas las naciones que a más tardar para el año 2015 legalizaran una gama completa de servicios de planificación de la familia y servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. Esa es la cita textual del documento del año 1994 de Naciones Unidas, que ahora Agenda 2030 quiere, digamos, que las naciones lo apliquen cuanto antes. O sea, digamos así, no les importan los marcos jurídicos democráticos de las naciones, lo que ellos quieren es que lo que no está legalmente permitido se permita en términos de planificación de la familia y salud reproductiva. Esto, por supuesto, es un eufemismo, esto significa aborto, algo que van a poner sobre la mesa en la medida 7.6 de la misma conferencia de 1994, cuando reconocen de manera explícita que la atención de la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de la salud debería abarcar, entre otras cosas, asesoramiento, información, educación, comunicaciones, bla, 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 bla. El último renglón, interrupción del embarazo. O sea, por ejemplo, vos adheriste a Agenda 2030 y tenés el objetivo número 5 que trae la meta número 6 que te compromete, aunque no lo sepas, a legalizar el aborto en tu nación. Bien, de esto va Agenda 2030. Ahora, son tan descarados los globócratas que han diseñado esto que la resolución 71, con arreglo a la cual
se oficializa y se impulsa en el mundo Agenda 2030, dice que los objetivos y las metas son, atención, cito textualmente, el resultado de más de 2 años de un intenso proceso de consultas públicas y de interacción con la sociedad civil y otras partes interesadas en todo el mundo. Esto es basura. Esto es basura. A nadie le han consultado. Díganme si alguna vez ustedes les llamaron, aunque sea para hacerles alguna consulta sobre Agenda 2030. Jamás se debatió ni siquiera a nivel periodístico. Cuando dice interacción con la sociedad civil, lo que quieren decir es con las ONG globalistas, que son las que suelen pulular en el marco de la ONU. A los pueblos no se les consultó, nadie conoce sobre esta agenda en general y fue una imposición de arriba hacia abajo. Miren, por ejemplo, alguna otra redacción interesante de la misma resolución. Dice así, tal vez seamos la primera generación que consiga poner fin a la pobreza y quizás seamos también la última que todavía tenga posibilidades de salvar el planeta. Si logramos nuestros objetivos, el mundo será un lugar mejor en 2030. Fin de la cita. O sea, acá tenés dos opciones, elegí. O nos das el poder y mejoramos tu situación de vida, o no nos das poder y entonces no salvaremos el planeta. Apocalipsis, fin del mundo. Esto es muy jovesiano. Esto es tremendamente absolutista. O nosotros o la muerte. Y así, en general, la Agenda 2030 juega con la idea de que si la globocracia, si el globalismo no empieza a concentrar el poder de decidir sobre las naciones, pues entonces estaremos en gravísimos problemas en el futuro venidero. Todo el poder para los organismos internacionales. Además, un punto muy importante, la resolución de Agenda 2030 insiste 5 veces en un puñadito de páginas nada más, con que la Agenda 2030 es universal, integral e indivisible. ¿Qué significa? Universal, que todos la tienen que aceptar, que aplica a todo el planeta. ¿Qué significa integral e indivisible? Que no podés escoger lo que te gusta y desechar lo que no te gusta. Tenés que tomar necesariamente la totalidad de la Agenda 2030 porque es un producto integral e indivisible. Este es el nivel de imposición que tienen los globócratas de las Naciones Unidas para con los pueblos. Ahora, ¿qué está pasando hoy con Agenda 2030 ahora que conocen algunas minucias? Miren, la Agenda 2030, como era de esperar, está fracasando. Ya lo han reconocido desde Naciones Unidas en el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, edición especial 2023. Naciones Unidas ya ha confesado que más del 80% de las metas no se están cumplimentando, incluso están retrocediendo. Por ejemplo, hoy hay más guerras en el mundo que en el 2015, cuando empezó Agenda 2030. Por ejemplo, hoy hay más hambre en el mundo que en el 2015, cuando empezó Agenda 2030. Por ejemplo, hoy, año 2024, la educación está más deteriorada en el mundo que en el año 2015, cuando empezó Agenda 2030. Por lo tanto, la ONU ya empezó a llamar a construir una nueva agenda desde el año 2023 en este informe de edición especial donde dijeron lo siguiente: es hora de hacer sonar la alarma. En medio de nuestro camino hacia 2030, los objetivos del desarrollo sostenible están experimentando graves problemas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es redefinir la Agenda 2030 y eso fue lo que se discutió en septiembre de este año con Visión 2045, el Pacto del Futuro o también conocido como Agenda 2045. ¿Qué fue lo que se solicitó a las naciones? Oigan, estamos fracasando, los objetivos no se están cumpliendo, las metas no se están llevando a la práctica, no se están cumpliendo, pero no se preocupen, vamos a redefinir nuevamente la agenda. 15 años más, eso sí, denos más poder. Más gobernanza global y más financiamiento para los organismos internacionales. Y además una agenda más maximalista que incluye nuevas cuestiones indigenistas, objetivos vinculados a la intervención política en redes sociales en el nombre del combate contra las fake news y los discursos de odio. Además, incluye la posibilidad de configurar un sistema tributario global para gravar a las grandes empresas y que ese dinero vaya a los organismos internacionales para que ellos ejerzan las actividades redistributivas, es decir, cada vez se parecen más al Leviatán, quieren su propio sistema tributario en nombre de la salvación del planeta y de lo que será ahora la Agenda Visión 2045. Entonces, para cerrar, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué tenemos Agenda de Objetivos del Milenio,
Milenio, Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y ahora tenemos el Pacto del Futuro Visión 2045. Esto está diseñado para fracasar. Los 8 objetivos del año 2000 al año 2015 fueron maximalistas, fueron irrealizables en términos de plazos y en términos de medios disponibles para llevar adelante y conseguir esos fines. Por lo tanto, estaba cantado de antemano su fracaso. Y su fracaso se advirtió ya a partir del año 2012, como dijimos. Diseñaron Agenda 2030, pero en lugar de bajar los decibeles, en lugar de pisar tierra firme, en lugar de hacer en todo caso algo realmente democrático, discutiéndolo entre los pueblos, si es que tal cosa cabe, yo tengo dudas de eso, no creo que se pueda, pero supongamos que al menos se hubieran esforzado en ese sentido y hubieran diseñado una serie de objetivos que sean realizables. No, los tipos redoblaron la apuesta, clavaron 17 objetivos, 169 metas, allí donde no habían podido con 8 objetivos y 0 metas entre el año 2000 y el año 2015. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, es que la Agenda 2030 también está fracasando y necesitamos más objetivos, más metas, pero acá viene el tema, más poder. La Agenda 2030 tiene más poder que la del milenio y la 2045 tiene más poder que la 2030. ¿Cómo funciona esto? Culpabilizan a las naciones, le echan la culpa a los pueblos del fracaso de sus objetivos maximalistas para cada cierto periodo de tiempo, en virtud de esa culpa, demandarles más poder político, más poder económico y más extracción de soberanía en favor de organismos internacionales, empezando por el más importante de todos, que es la Organización de las Naciones Unidas. Por eso, en extremada síntesis, la Agenda 2030 y ahora la 2045 no son democráticas, todo lo contrario, son agendas antidemocráticas que se diseñaron a espaldas de los pueblos, que extrae la soberanía de las naciones, que son intervencionistas, dirigistas y liberticidas, pero que tienen un marketing muy eficiente, una forma de redactar sus objetivos frente a los cuales es muy difícil oponerse si no se lee la letra chica y no se investiga esto a fondo. Y quiero decir una cosa más, y perdón por el academicismo, hay que tener los huevos muy, muy pesados, como los tiene el presidente Javier Milei, para haber ido a Naciones Unidas a enfrentarse a los liberticidas de la Agenda 2030 y enfrentarse a los tiranos de la Agenda 2045. Ojalá más naciones en el mundo imiten el ejemplo de la Argentina, que está llamada a ser un faro de libertad para el concierto de las naciones. Muchísimas gracias a todos.